Giselda Zanni es una de las figuras olvidadas de la generación del 45. Fue una mujer muy curiosa y seguramente eso fue lo que la llevó a deambular por distintos intereses. Nació en Génova, fue criada por una familia muy próspera que le pudo pagar una educación refinada. De hecho, mucho de esa alta alcurnia se trasluce en la obra que dejó. Dicen que vivió de la herencia familiar hasta que ésta se agotó. Sin embargo, durante ese tiempo, ella estuvo deambulando por distintas redacciones de prensa y por estudios de radio. En mucho de lo que hizo fue pionera. En 1930 publicó su primer y único poemario, La Costa Dormida, que es una especie de oda a su lugar en el mundo, que era Punta del Este. Por esa misma época empezó a dedicarse al periodismo deportivo. Esto era una rareza en esa época en que las mujeres no entraban a los vestuarios de los futbolistas. En esas entrevistas se podía ver una sensibilidad femenina que empezaba a explorar algunas facetas hasta ahora inabarcadas para este tipo de personajes. También en esa misma época, otra rareza fue que se vinculara a la crítica de cine. Llegó a viajar a importantes festivales como el de Cannes y el de Venecia, integró algunos jurados internacionales, mantenía correspondencia con importantes directores como García Berlanga, Vittorio De Sica y Jean Renoir. Dicen que escribió 2 guiones que nunca vieron la luz. También hizo ensayos de arte y escribió un único libro de narrativa en 1958 titulado Por vínculos sutiles. Este libro fue premiadísimo en la época. Por el tipo de relato se la puede vincular a otros raros de esta generación como Armonía Somers y Felisberto Hernández. A Giselda Zanni la obsesionaba los límites entre la vida y la muerte. También decía que la literatura tenía que quitarse de arriba esa necesidad de mensajes, estaba en contra del nativismo y del corset sociológico en las letras. Creía que desde sus entrañas la literatura debía pujar por ser universal. Tal vez por esto, en estos 7 cuentos que escribió, ella trabaja mucho sobre la frontera entre el realismo y lo fantástico. Son obras en las que ella coquetea con el terror, la ciencia ficción, el humor negro. Pero una particularidad que tiene es otra obsesión por describir cómo eran las ciudades en ese momento. Sobre todo Punta del Este, que dijimos que era uno de sus lugares preferidos en el mundo, y Montevideo. Describe muy bien cómo era el clima, cómo eran las calles, cómo era la vegetación, los perfumes que se sentían en la ciudad, cómo era la arquitectura. Dedica muchas líneas a hablar de los decorados. Bueno, después de que publicó estas obras, tuvo un trabajo como diplomática en Paraguay y luego desapareció. Terminó su vida autoaislándose y dicen que murió en un convento de monjas en Mendoza. Por toda esta obra tan particular y también por una vida tan excéntrica, creo que sería necesario revisitar a Giselda Zanni.